Ante todo, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el contexto universitario. Particularmente voy a estar hablando de la docencia, del rol del docente. Mi nombre es Jesús Pérez, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. En el gráfico que pueden ver en la pantalla, hay cuatro elementos que intervienen en ese proceso de enseñanza-aprendizaje: el docente, el estudiante y los artefactos, tanto del docente como del estudiante. Los artefactos del docente son todos aquellos recursos que él utiliza para apoyar su transmisión de conocimiento. Entre esos se incluyen libros, diapositivas, actividades, entre otros. Y los artefactos del estudiante es todo lo que el estudiante genera o produce, por ejemplo, reportes, prototipos, programas. Si se quiere, pudiéramos ver esta representación en tres momentos. Un primer momento antes del desarrollo de la clase, cuando el docente selecciona y produce esos artefactos. Un segundo momento, el desarrollo propiamente de la clase, principalmente a través de clases magistrales, pero también se utilizan otras estrategias. Y finalmente un tercer momento donde el docente asigna actividades y el estudiante produce artefactos. Tanto en el segundo momento como en el tercer momento, el estudiante tiene la posibilidad de consultar al docente ante cualquier duda. Bueno, este pequeño sistemita inevitablemente se ve afectado con la llegada de inteligencia artificial generativa. Dada su popularidad y su disponibilidad masiva, son los estudiantes los primeros que aprovechan el potencial de la inteligencia artificial generativa y lo hacen para producir sus artefactos, ya que esta tecnología permite construir de una manera muy certera en algunos casos, y particularmente para este tipo de actividades como generar reportes, generar prototipos, crear programas, realmente es muy buena, o sea, lo hace muy bien. Entonces, eh, inicialmente para el docente, la llegada de la inteligencia artificial generativa pues genera un rechazo, ya que viene a afectar de manera, digamos, negativa el sistema tradicional, ya que los artefactos que se le piden al estudiante están pensados para que el estudiante lo desarrolle y demuestre así sus habilidades o sus conocimientos asociados a la asignatura. Es el momento para que el docente define su rol ante la llegada de la inteligencia artificial, y nuestra propuesta es que el docente debe apropiarse de esta herramienta e integrarla al todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, dado que los estudiantes ya se han apropiado y ya están usando la inteligencia artificial generativa, hay que considerar en las asignaciones que esto es así, y de hecho hay que promover a que el estudiante se apoye con la inteligencia artificial generativa para crear los nuevos artefactos que se le van a pedir. El docente también puede apoyarse en la IA para evaluar sistemáticamente esos artefactos y crear retroalimentaciones bastante ricas. El docente también puede utilizarla para seleccionar y producir sus artefactos. El estudiante también la puede utilizar para consumir o para utilizar los artefactos que le provee el docente. Por ejemplo, puede crear resúmenes, puede crear mapas conceptuales, entre otras cosas. En el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el salón de clase, se pudiera utilizar esta herramienta para proveer de manera distinta
el contenido según las particularidades de cada estudiante. Y para atender consultas es más fácil imaginárselo porque dependiendo de los contenidos de la asignatura, se puede ajustar un modelo para que responda inmediatamente lo que el estudiante necesite. Así como la inteligencia artificial generativa llegó, pues también hay que incorporar algunas estrategias que permitan de alguna manera armonizar esa interacción con esta herramienta. Entre esos aspectos o entre esas estrategias podemos ubicar un framework de uso que hemos venido desarrollando y que está compuesto de 7 elementos, 3 de ellos asociados al contexto en donde va a ser utilizado y 4 de ellos asociados a la herramienta. Lo primero es el problema, es simplemente definir cuál es el propósito. Lo segundo es definir cuál será el usuario final, qué conocimientos previos debe tener o maneja. Y lo tercero es los resultados. ¿Qué es lo que se espera que haga la inteligencia artificial generativa? Teniendo eso claro, entonces se puede definir cuál es el rol que va a tener la herramienta, ya sea como tutor, compañero, como un oponente de discusión, como un generador de ideas, como un analizador de datos, entre otras cosas. Luego se define cómo se mide la efectividad del trabajo realizado por la herramienta. Después, dependiendo del contexto, se selecciona la más apropiada y finalmente se consideran los riesgos de utilizar esta herramienta en ese contexto eh, particular. Veamos un ejemplo. Vamos a utilizar esta herramienta para crear una práctica de laboratorio. Entonces, el problema es generar una práctica de laboratorio para un curso, por ejemplo, de física. Los usuarios, que sería lo siguiente a considerar, son estudiantes de segundo semestre de una universidad. En el primer semestre, los estudiantes ya tienen conceptos básicos de cálculo, tienen conceptos básicos de física, tienen conceptos básicos de sistema de representación y se puede incluso especificar mucho más. Luego, ¿cuáles son los resultados que se esperan al abordar el propósito o el problema de este contexto? Bueno, en este caso, pues es una práctica que esté compuesta por al menos 3 partes, un prelaboratorio, un laboratorio, un postlaboratorio. En el prelaboratorio quizás una introducción, los fundamentos teóricos, en el laboratorio una descripción paso a paso de qué es lo que se debe hacer y un postlaboratorio que implique algunas reflexiones, análisis de los datos obtenidos, entre otras cosas. El rol en este caso que tendría la herramienta sería el rol de docente, porque normalmente el docente es el que diseña las prácticas de laboratorio. La efectividad, en este caso, la puede evaluar el mismo docente porque ella tiene experiencia desarrollando prácticas de laboratorio. Entonces, puede verificar que lo que genera la herramienta sea correcto. Luego se selecciona la más apropiada. En este caso, seguramente es un modelo de generación de lenguaje. Y finalmente se consideran los riesgos, que para este caso el riesgo quizás más relevante son las posibles alucinaciones que pudiera generar la herramienta. Entonces, luego de tener estos elementos claros a nivel conceptual, pues se procedería eh, a la implementación, a la parte técnica. Este framework se pudiera utilizar en todos esos pasos eh, que estaban en la representación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
por ejemplo, en la selección de artefactos del docente o en la evaluación de los artefactos generados por el estudiante. Para finalizar, quizás vale la pena resaltar que el rol del docente es apropiarse de esta herramienta e integrarla al proceso de enseñanza-aprendizaje y además de eso promover el uso apropiado a sus mismos estudiantes. Bueno, con eso finalizo la presentación y muchas gracias por su atención.